Muy buenos días, hermano, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. Y bueno, es un gozo poder compartir la palabra de Dios para que llegue a cada uno de ustedes. Disfruten de las enseñanzas del Señor, de su sabiduría, de su poder, de sus consolaciones. El Señor preparó muchas cosas para nosotros, hermanos, para que vivamos gozosos, vivamos en esperanza, vivamos confiados en Él. Y la verdad que necesitamos mucho de la fe, necesitamos mucho de la provisión de Dios. Bueno, todos saben, los que están siguiendo el domingo tras domingo, esta serie de mensajes, que ya terminamos con el libro de 1 Tesalonicenses, un libro maravilloso que nos habla de la iglesia en los últimos tiempos. Y bueno, creo que todos podemos corroborar cómo la palabra de Dios se cumple y cómo debemos vivir en expectante que en cualquier momento puede venir el Señor. Pero mientras tanto, mientras la iglesia espera la venida del Señor, en la vida siguen transcurriendo cosas. Tenemos que enfrentarnos muchas veces a nuestros deberes cristianos, orar, leer la Biblia, nuestras responsabilidades como padre, como esposa, que es usted, como estudiante, como trabajador. Y bueno, la vida en sí se pone a veces un poco difícil, pero Dios nos dio su abundante provisión para que podamos vivir en victoria. Por eso yo quiero compartirle con ustedes el libro de Santiago, que habla de la vida cristiana práctica, un libro de sabiduría, el cual nos enseña a vivir el día a día. Entonces, el tema de hoy es entendiendo el propósito de las pruebas. Es triste, pero veo muchas veces creyentes desanimados, amargados y que están lejos, producto de una prueba que vino a su vida y no la supieron enfrentar porque no tuvieron el conocimiento, no tuvieron el apoyo, no descubrieron lo que Dios tenía para ellos. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar Santiago en esta mañana. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, una de las mejores maneras que Dios quiere saber qué tipo de fe hay en nosotros es al permitir que pasemos por aflicciones, por pruebas, luchas. Y nos damos también nosotros cuenta y descubrimos qué clase de fe tenemos. Las pruebas no solo las revelan, sino también que desarrollan nuestra fe y nuestro carácter cristiano. Los judíos en aquel tiempo, en el 45, 50 después de Cristo, cuando fue escrita esta epístola, Santiago era hermano del Señor Jesús. Él confió en Jesús después de la resurrección de Cristo y fue líder en la iglesia primitiva. Él sabía que los judíos de la dispersión de la diáspora que estaban viviendo en los alrededores de Palestina estaban pasando por severas pruebas, momentos difíciles en su vida, y él quería animarlos con estas palabras. Santiago dice que se regocijen, ahí en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y la pregunta es: ¿cómo puedo regocijarme, ponerme contento si yo lo que menos quiero es problemas en la vida? Escuchamos a la gente y dice: yo no quiero problemas, yo no hablo de este tema porque no quiero problemas, o yo no me meto. Lo que menos quiere la gente es problemas, pero a veces Dios manda problemas, a veces Dios permite los problemas, y a veces los problemas pasan también porque no sabemos conducirnos nosotros de una manera sabia. A veces nos juntamos con quien no debemos juntarnos, a veces confiamos en quien no deberíamos confiar, y así le puedo enumerar una sucesiva lista de cuestiones que involucra la vida social, y usted por experiencia lo comprobó. Entonces, a veces los problemas nosotros solo nos metemos y eso no es una prueba, sino que sería una negligencia nuestra. Pero hablando acá de las pruebas, diversas pruebas en este contexto, dice que debemos tomarla con sumo gozo.
Dice, la referencia está dada por Santiago a los cristianos judíos, que en aquel tiempo estaban en las sinagogas todavía, ellos todavía estaban asimilando, sacando costumbres del judaísmo, y que se encontraban fuera del área de Palestina, y que estaban atravesando serias dificultades por seguir a Cristo, eran hermanos en la fe, y Santiago no dice que debemos considerarla con gozo, ni con algo de gozo, o un poquito de gozo, sino con sumo gozo, es decir, con gozo pleno, completo, entero, como dice Filipenses 2.29. Filipenses 2.29, la carta de Pablo a los filipenses, cuando tiene que mandar a Epafrodito, quien le había traído una ofrenda, y Pablo quería abrirle camino y quería que él sea bien recibido y atendido por los hermanos, y emplea estas palabras, una hermosa carta emotiva, cariñosa del apóstol. Dice, así que lo envió con mayor solicitud, Filipenses 2.28, y luego voy a leer el 29, para que el verles de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice el 29, recibí pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Entonces Pablo dice recibirlo con todo gozo o con sumo gozo, como dice acá en Santiago. Es decir, con gozo pleno, completo, entero. Y la marca principal, escuché bien, de todo cristiano debería ser el gozo. El gozo debería ser. Le voy a explicar primero lo que no es gozo. Gozo no es deleite. Gozo no es felicidad. Dios no le está pidiendo que usted esté contento en medio de las pruebas. Tampoco que tenga placer. Gozo no es placer, tampoco no es entusiasmo, tampoco es júbilo, ni risas. Entonces eso es lo que no es gozo. Dice, la misma palabra dice, porque ninguna prueba, lucha, tribulación, no produce al momento de sufrirla. Es decir, vamos a ver 1 de Pedro 1.6. 1 de Pedro 1.6 dice así, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es gozo? ¿Y cómo es el gozo? Ya vimos lo que no es gozo, y que en el momento de la prueba a veces uno no responde con gozo, porque no tiene la madurez, porque le sorprendió, no está siendo sobrio en la vida. La Biblia dice, velad y sed sobrios. Entonces, ¿por qué dice a Dios así? Para que estemos preparados, para que nada nos sorprenda. Gozo es un profundo sentimiento, hermanos, de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios. Se lo vuelvo a decir, gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios. Cuando Cristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dice, aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces, gozo es tener la seguridad que estamos respondiendo de una manera bíblica, que estamos tomando lo que Dios manda y de la manera adecuada. Y eso se nota por el control del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y dándole el señorío al Señor. Señor, tú lo mandaste, voy a responder de la mejor manera, voy a orar más y recordar alguna enseñanza, algún pasaje bíblico. Una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios. Eso es gozo. Una seguridad de saberse que estás en la voluntad perfecta de Dios y que estás en el camino de Dios y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano o pérdida que se pueda estar experimentando en el momento. Eso es gozo. Está confiado. Está recibiendo lo que Dios mandó, no huyendo o evitándolo. Por eso el cristiano fiel tendrá gozo verdadero a pesar de la aflicción,
cuando reconozca el propósito de Dios. Hay un documento que encontré que habla tristemente que hubo muertes, hubo pérdidas. ¿Sabe que la vida cristiana sin gozo es muy peligrosa, hermano? ¿Sabía que la vida cristiana sin gozo es muy peligroso? Hay hermanos que no conocen el gozo aún viviendo sin pruebas. Sería mucho más difícil tener gozo cuando están en las pruebas. ¿Estás en peligro espiritual? ¿Cómo saberlo? Si estoy diciendo que hay un principio, que el cristiano sin gozo es peligroso, el cristianismo sin gozo. Y surge una pregunta, ¿estás en peligro espiritual? Si lo estuviera, ¿cómo lo sabrías? Si decimos que no tener gozo en las pruebas, ¿cómo lo sabrías? Una señal clave del peligro espiritual es perder tu gozo. Es perder ese deleite en el Señor, ese contentamiento en el Señor. El gozo es uno de los indicadores en el tablero cristiano. Cuando pierdes tu gozo, debes tomar nota, hacer un parate y pensar y decir, ya no disfruto de la vida cristiana. Este problema, esta preocupación, esta angustia, esta lucha que tengo me obsesiona y vivo triste, vivo amargado, ya no me satisface Dios. Bueno, es como una alarma que se prende y deberías revisar tu corazón. Para permanecer seguro, necesitas prestar atención a tu gozo, hermano o hermana que está del otro lado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo nos damos cuenta? Hay una historia que se llama Canarios de vida y muerte. Dice que los mineros de carbón saben que los gases peligrosos pueden juntarse en silencio secretamente en los túneles. Es un gas inoloro. El monóxido de carbono los asfixiará. El metano explota. Una explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en Sogo en el 2006. Y en agosto de 1906, 1099 mineros murieron en Courrières, Francia, incluyendo niños. Sin embargo, en los primeros días de la minería de carbón se encontró una solución a este problema, a este gas que mataba de sorpresa y silenciosamente. Con poca tecnología y muy eficaz, trajeron canarios a las minas con sus jaulas. El metabolismo de un canario es muy sensible a la calidad del aire y mientras las aves de color amarillo brillante siguen cantando, los mineros saben que el aire de la superficie es seguro. Y si los niveles de gas suben, el metano, como le estaba diciendo recién, los canarios dejarían de cantar, se tambalearían en sus hamacas y morirían en sus jaulas. El gozo cristiano es como ese pájaro amarillo, hermano. Uno de los primeros efectos del pecado o del error doctrinal es que perdemos el gozo en Cristo. Un ejemplo, hay cristianos que no creen que la salvación es por gracia. Entonces viven esforzándose y cuando no hacen algo malo, pierden el gozo de su salvación. Hay cristianos que tienen amargura en su corazón y no están teniendo la actitud correcta ante las pruebas y se afligen, quedan deprimidos, desanimados, falta de gozo. Entonces la falta de gozo muchas veces se debe al pecado o se debe a un error doctrinal. Cuando el corazón deja de cantar, es una advertencia para ver de cerca tu vida y doctrina. Plantearte, ¿qué hay de malo en mi corazón? ¿Qué hay de malo en mi vida? ¿Qué puedo hacer, Señor? Vamos a ver un pasaje en San Juan 15, 10 al 11. San Juan 15, 10 al 11. Dios, hermano, no quiere amargar tu vida. Dios no manda pruebas para que desboronar tu fe y decaigas. Dice San Juan 15, 10 y 11, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Entonces es el plan de Dios que usted tenga gozo todo tiempo. Jesús dice que es mi gozo, el gozo es de Él. Y Pablo dice en Filipenses 3.1, voy a leer primero la Reina Valera y después voy a leer una frase de la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y la Nueva Versión Internacional dice, alégrense en el Señor. Y lo está diciendo Pablo desde la cárcel, un hombre privado de la libertad. ¿Cómo puede animar a gente que está afuera con libertad, disfrutando de su familia, de sus hijos, de su trabajo, de la vida libre? Y él que está en la cárcel está hablando que deben tener contentamiento. Bueno, a veces porque vivimos en el mundo del revés. A veces la gente tiene gozo porque las cosas le van bien, porque todo va a favor, porque las cosas salen como uno quiere y tiene el control de ellas. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde el control de la situación, de la vida, del plan que tenía? Bueno, debemos estar preparados. Jesús dice que es mi gozo en ti, el gozo viene de Dios. Pablo dice, alégrense en el Señor. Entonces, hermano, el gozo es un deleite profundo en la persona de Jesucristo, no en las cosas que tenés o que podés poseer o cómo te va la vida. El gozo es un deleite profundo en la persona de Jesucristo. Tal gozo está fundamentado en la salvación que proporciona Jesucristo y de su amor y de confiar en la gracia divina. Tal gozo, escuche bien, no puede ser extinguido por circunstancias externas de la vida, porque eso es fruto del Espíritu, está en nuestro corazón. El Señor me proporciona gozo, Él mandó una prueba, Él es soberano, en esa prueba Él sabe lo que yo necesito desarrollar en mi carácter y en mi vida de fe. El Señor necesita descubrir si hay verdadero amor por Él, o si hay amor por las posesiones, o si hay amor por las personas, por los amigos, por la familia. Entonces, Dios dice, mi gozo está en ti. ¿Y cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Dios sabe, nosotros los cristianos, si tenemos una vida ordenada, si guardamos los mandamientos de Dios, aún en las pruebas, puedo tener gozo. Por eso el cristiano fiel tendrá gozo verdadero a pesar de las aflicciones cuando reconozca el propósito de Dios. Gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Las pruebas pueden venir de varias maneras, en varias situaciones. La palabra diversa tiene el sentido de color, como el colibrí que tiene diversos colores, o el martín pescador, no sé si alguna vez vio estos animalitos, diversos colores. La palabra prueba viene del griego perisamo, en español son pruebas y tentación. Las pruebas enfrentadas correctamente pueden dejar muchos beneficios enriquecedores para nosotros personalmente, hermanos, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas, angustiantes, y como le dije hace un momento, hasta puede dejar amargura, resentimiento en su corazón. Resentimiento, hay personas que quedan resentidas con Dios, personas que quedan resentidas con la iglesia, y abarca a todas las edades, todos los ministerios. Hay pastores también amargados, líderes espirituales, porque no supieron tener la actitud correcta ante las pruebas. Las pruebas y tentación son algo en lo cual caemos. Viene a nuestra vida sin que podamos hacer nada para evitarlas. Vienen solas. Creo que no conozco a ninguno de ustedes, y yo nunca mismo me escuché ni en una vigilia, ni en un miércoles de reunión de oración pidiéndole pruebas a Dios. Las pruebas vienen solas. El samaritano en Lucas 10:30 ayudó a uno que cayó en manos de los ladrones. Las pruebas y tentación son diversas, como dije en Santiago 1:2 y 1 de Pedro 1:6. Es decir, nos atacan de todo lado, en todo tiempo, y por eso debemos velar y estar atentos, preparando, estando en comunión
con el Señor. Recuerda el ejemplo de Jesús, los que están siguiendo el libro de Juan. Él cuando iba a ir a la casa de un enfermo, oraba antes, porque no sabía el recibimiento que iba a tener, si en el transcurso de una aldea a otra se iba a encontrar con judíos, o con aquellos que le acusaban, o con los griegos, o cómo iban a responder las personas bíblicamente. Si iban a rechazarle, si iban a aceptarle o no. Así que las pruebas vienen de todas las maneras posibles, de todos los colores, de todas las formas. El carácter humano está siendo probado muy particularmente en aquellos momentos en que no estamos conscientes de ello. Así que usted cuanto más se entrega a vivir en este mundo alocado, a la inercia que lleva, ahora se puso un poco de freno, pero si está consumido por la ansiedad, por todo lo que tiene que hacer, y de una cosa salta a otra, y de la otra se compromete a hacer otra, es ahí cuando las pruebas acuden más al corazón, al ser humano, a una familia, a un padre de familia, a una ama de casa. Tiene que tener un tiempo con Dios, debe preparar su corazón, debe preparar los amortiguadores espirituales, que es la fe, es el ser sobrios. Si estamos sensibles al Espíritu Santo, no digo que hay que vivir con miedo. Lo que estoy diciendo es que hay que confiar en la promesa de Dios, orar espiritualmente constantemente. Aún la fe de Abraham tuvo que ser probada, si eso ven en Génesis 22, 1 al 8, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham fue, y yo puedo decir que iba a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Y los cristianos deben esperar que las pruebas vengan. La experiencia que le viene a los hijos de Dios no son por accidente. Dice que todas las cosas, Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Dios, hermano, quiere formar a Cristo en nuestra mente. Dios quiere hacer una persona igual o semejante a Cristo en cada uno de nosotros. El mundo tiene que ver a alguien que reflejemos a Cristo en palabra, en conducta, en pensamientos, en obras, en devoción. Y para eso, hermanos, Dios muchas veces permite pruebas, permite aflicción, luchas, adversidad. Tenemos un amante Padre Celestial que controla todos los eventos de este mundo, hermanos. Los eventos pequeños, los eventos en una familia, los eventos personales. Dios tiene el control de todo, porque esta creación le pertenece a Él, el mundo, la vida, todo le pertenece a Él. Y Él tiene un propósito detrás de cada acontecimiento. La iglesia le pertenece a Él, Cristo es cabeza de la iglesia. En este contexto, ¿cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Bueno, Santiago lo declara muy bien acá. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Entonces la meta de Dios, el propósito de Dios, cuando el cristiano pasa por pruebas, es que nosotros seamos perfectos y cabales. Es decir, Dios quiere mejorar nuestro carácter, como dice el versículo 4. Vamos a ver algunos pasajes, 1 Corintios 2.6. 1 Corintios 2.6, ¿a qué se refiere con perfectos y cabales? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perdón, estoy leyendo Efesios 2.6 y yo dije 1 Corintios 2.6. 1 Corintios 2.6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Eso estamos viendo en 1 Corintios 2.6. Está hablando de perfección, porque habla de madurez. La palabra perfección significa madurez alcanzada. Otro pasaje para ver es 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar. Y bueno, si queremos madurar, tenemos que pasar por pruebas, por aflicciones, por luchas, por dificultades. Y luego vamos a ver Efesios 4:13, Efesios capítulo 4, versículo 13. Y voy a leer el 12 también, dice, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio. Es decir, Dios capacita a hombres y equipa a su iglesia con los dones, con los respectivos dones de cada uno de los hermanos, pero también para perfeccionarlo. Pero acá en el contexto de Santiago, Dios manda pruebas para perfeccionar a cada uno de sus hijos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Entonces la voluntad de Dios, hermano, es que sus hijos maduren y sean perfectos. Entonces no debemos subir de las pruebas, sino que debemos someternos a ellas con la actitud correcta, como vimos, con gozo, teniendo confianza en Dios, que Él permitió, que Él tiene el control y que Él está viendo cuáles son mis reacciones, cuáles son mis actitudes, si me estoy pegando más a la palabra o si me estoy saliendo más del camino. Entonces a veces cuando Dios manda una prueba y los hijos de Dios no tienen la actitud correcta, es decir, no se entregan más a la vida de piedad, es por eso que muchas veces Dios vuelve a mandar la misma situación o situaciones parecidas, porque a veces somos reprobados. Entonces la voluntad de Dios, hermano, es que sus hijos maduren, sean perfectos y cabales. La palabra cabales, que tiene sentido de integridad, es el opuesto al hombre de doble ánimo. Dice Santiago 1:6, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pide a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, el hombre perfecto y cabal es totalmente lo opuesto al hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo dice que hoy te voy a seguir, Señor, hoy te voy a servir y voy a hacer esto para vos y voy a hacer esto para aquello, mientras todo va bien. Y promete hacer cosas para Dios, promete hacer cosas para su familia, pero llega el problema, llega la prueba, cambia, porque no hay madurez. Entonces, esa no es la actitud correcta. Dios nos quiere llevar hacia la madurez y hacia la perfección. Perfectos y cabales. La palabra cabal significa entero, completo en todas sus partes, algo que no le falta nada, algo consumado, algo que no tiene falta ni defecto. Así como las víctimas sacrificiales en la teología hebrea debía ser sin falla, Levítico 3:1. Entonces Dios quiere llevarnos a la madurez y Levítico 3:1 dice que cuando ellos sacrificaban, la teología hebrea, el animal debía ser completo, sin defecto. Levítico 3:1 dice así: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pero, hermano, la madurez solo se desarrolla en el laboratorio de la vida. No hay otra forma. Usted puede ir al mejor seminario, le van a enseñar los principios de la teología, de la hermenéutica, vida cristiana y todo lo que involucra la preparación académica, pero nadie le va a enseñar a pasar las pruebas. Usted tiene que pasar por el laboratorio de la vida, como padre, como hijo de Dios, mediante todo tipo de situaciones. Por eso la palabra de Dios dice el Salmo 33:1, Dios lo quiere llevar a usted a la madurez espiritual. Y Él tiene su método.
Y es por eso que quiero compartirle para que usted esté preparado. Estamos pasando por tiempo de prueba. La iglesia está pasando por un tiempo de prueba. Personalmente, cada persona está pasando por un tiempo de prueba. Sean jóvenes, sean ancianos. Y la meta de Dios no es que se amargue, que se alarme, que se angustie, que tenga miedo. Para nada. Salmo 33:1 dice así. Dios hizo abundante provisión para que nosotros vivamos gozosos, contentos, confiados. Y está en su palabra. Dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Qué hermosa palabra, en los íntegros. Entonces esa es la voluntad de Dios, hermano. Pasar por pruebas con sumo gozo. Las pruebas también dice que producen paciencia, acá en Romanos, en Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y vamos a ver el libro de Romanos 5:3 al 5, Romanos 5:3 al 5, Romanos 5:3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego Romanos 8:24 al 25, Romanos 8:24 al 25, dice así la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no se espera, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y entonces vio todos los planes y cómo Dios entreteje los propósitos divinos que tiene en cada persona. Gozo, habla de diversas pruebas, dice que las pruebas producen paciencia. Paciencia también llamada perseverancia y constancia. Si nosotros buscamos un diccionario de palabras sinónimas, vamos a encontrar que la paciencia es igual a perseverancia y constancia. Entonces, a través de la perseverancia en la prueba, estamos siendo perseverantes, estamos siendo constantes. Y esa es la voluntad de Dios, hermano, que seamos constantes en la perseverancia, en la paciencia, perdón. Luego, quería encontrar una historia de la perseverancia. En verdad, hermano, nunca podremos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a presiones de la vida. Es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, pero ¿seguiremos siendo amables cuando otros nos tratan injustamente? Cuando nos calumnian, cuando hablan a nuestras espaldas. ¿Seguiremos siendo amables cuando otros nos tratan injustamente? Es prueba también eso. Y recuerde que Dios quiere que usted tenga gozo, y recuerde que Dios quiere que usted sea perfecto. La mejor de las causas, dice, voy a contar una historia de un hermano en la fe. Dice, el más grande héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial fue un civil llamado José Abad Santos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de las Filipinas. Su historia es muy interesante. Santos fue educado en los Estados Unidos, donde recibió gran influencia cristiana. Después de estudiar en la Universidad de Harvard, volvió a su país, donde lo colocaron en uno de los puestos más elevados de la magistratura. Fue también vicepresidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Cuando los japoneses tomaron Corregidor, un pueblo, una ciudad, aprendieron a Santos, dándole una oportunidad de elegir: cooperar con los nipones, renunciando a los principios cristianos, o enfrentarse a la muerte. Santos no vaciló, escogió la muerte. Pero antes de morir dijo a su hijo, que lloraba: no llores, hijo. No llores, hijo mío.
Es un privilegio que hoy es concedido a pocos hombres. Morir por una causa como esta, su causa era Cristo y la democracia cristiana. Su influencia fue tan grande que su pueblo llegó a solidarizarse con los aliados en la lucha contra la idolatría japonesa. Apocalipsis 2.10, el mensaje de Juan a las iglesias, Apocalipsis 2.10, dice así la palabra de Dios. Voy a leer del 8 al 10 para que entiendan el contexto. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, gracias a Dios por la vida del santo, marcó un precedente. ¿Y sabe qué? Cuando usted se somete a las pruebas de la manera correcta, usted está dando testimonio del amor y la verdadera devoción que tiene por Dios. Está dando testimonio a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a hermanos más jóvenes, a niños espirituales o a otro hermano. A veces los hermanos se animan cuando otro está pasando por prueba y dicen: lo que yo estoy pasando a comparación de este hermano no es nada. Y bueno, ese hermano se está sometiendo a la prueba porque Dios sabe que tiene el control, Dios sabe que lo va a sacar de ahí, que Dios tiene una finalidad y sabe que fuera del camino de Dios no hay nada en la vida. Hermano, ¿seguiremos siendo amables con otros injustamente o revelaremos el carácter de Cristo? Pero para revelar el carácter de Cristo hay que prepararse, hay que leer la Biblia día a día, entregarse por completo, buscarla, atesorarla. Nos libramos del dolor en lugar de quejarnos por nuestra lucha. Debiéramos ver en ellas oportunidades de crecer en las pruebas. Dé gracias a Dios por haber prometido estar con usted en todo tiempo, porque Dios es fiel, hermanos. En todo tiempo, buenos y difíciles. Difíciles cuando vienen conflictos, cuando viene adversidad, cuando viene escasez, cuando vienen contratiempos, cuando viene persecución, cuando viene pérdida. Pídele a Dios que le ayude a resolver sus problemas. O que le dé la fortaleza para soportar las pruebas, con gozo, con paciencia, no tiritando de miedo o huyendo. Sea realista. Dios a veces no pretende sacar a ninguno de sus hijos de las pruebas, o de situaciones o circunstancias. Él no quiere hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa prueba el que necesita cambiar es usted. O yo en todo caso, si estoy pasando por prueba. No es la finalidad de Dios que usted termine con un problema, sino que Dios permitió muchas veces esa prueba para que usted cambie. Voy a leer 2 Corintios 7, 9 al 10. Para que entienda lo que quiero decir. Pablo le dijo a los corintios estas palabras. 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice así: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento es cambio de mente, cambio en la manera de pensar, cambio en un estilo de vida. ¿Y sabe qué? Nosotros no aprendemos el estilo de vida que Dios tiene para nosotros de un día para otro.
Ya le digo, Él utiliza la palabra, Él utiliza la predicación, Él utiliza la enseñanza, pero también utiliza la prueba para convencerle a usted que el estilo de vida que Dios ofrece es el mejor. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el 11 dice, porque aquí que esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, hermanos, Dios a veces no quiere sacarte de una situación, sino que esa situación es un ejercicio para refinar tu carácter, desarrollar tu carácter, refinar tu fe y conozcas más de la grandeza de Dios, conozcas más de tus debilidades, para que reforces las áreas que debes reforzar. Luego sea paciente, Dios no lo dejará solo con su problema, Él nunca lo va a dejar solo con su problema, ni desamparado. Él permanecerá cerca de usted, Él es fiel y le ayudará a crecer. A veces Dios tiene que traer como con un tirón de oreja a aquellos que son rebeldes, que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por ejemplo, José pasó 13 años en la escuela de la prueba para luego convertirse en un hombre maduro, perdonar a sus hermanos y ser de bendición para su tierra. Dice en una de las pruebas que tuvo José, dice Génesis 36, 39, 2, Génesis 39, 2, Génesis 39, 2, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia Faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice el versículo 2, mire qué interesante, ya terminó, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Usted sabe la vida que pasó José, sus penurias, que fue vendido por sus hermanos, que tenían celos, que lo dieron por muerto. Pero ¿sabe qué? Si bien sus hermanos, su familia lo dejaron lejos, lo distanciaron, lo aborrecían por celo, fue tirado en una cisterna, Dios estaba con él. Dice, mas Jehová estaba con José. Pablo también atravesó muchas pruebas y en cada una le ayudó a madurar su carácter. Confiar en Dios durante las pruebas, por supuesto que necesitamos fe como hijos de Dios, como cristianos. Pero saber que Dios tiene uno o varios propósitos divinos en mente, nos ayudará a someternos con la actitud correcta. Yo le hago una pregunta en esta mañana, para finalizar. En este tiempo de prueba, ¿está Dios con usted? ¿Usted está en la aprobación de Dios? ¿Hay gozo en su corazón? ¿O hay temor, hay miedo, hay inseguridad? Acá la Biblia dice, más Jehová estaba con José. Hermano, lo que más podemos anhelar como hijos de Dios y apreciar es que Dios esté con nosotros. Pero Él va a estar con nosotros en la medida que nosotros estemos en su voluntad. En los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia actúe en nosotros. Y no la pasión, no el enojo, no las maneras alocadas. Preocúpese de tener paciencia. El cristianismo, hermano, enseña a los hombres a estar gozosos en las pruebas y tribulaciones, y tales ejercicios vienen de un verdadero amor a Dios. Que Dios nos ayude a entender estas preciosas enseñanzas y vivamos con gozo, porque Dios hizo abundante provisión para nosotros. Hagamos los arreglos que tengamos que hacer y estemos preparados. Así somos hijos de luz y la sal de la tierra. Dios les bendiga. Precioso domingo para todos, buena semana y hasta cualquier momento, hermanos. Muchas bendiciones.